Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente al curso sobre el Tao Te Ching que está impartiendo el doctor José Eduardo Tappan. Ya subimos todas las sesiones anteriores a YouTube, las estaremos subiendo, las siguientes, y por estos momentos que tuvimos al principio que quitamos un poco de tiempo al principio, por estas fallas del internet, vamos a dar una sesión, una clase más al final. Entonces en realidad serían 9 clases, que abarcaría todo mayo. Y eso es todo. Esperemos que se sigan uniendo participantes y cedo la palabra al doctor José Eduardo Tappan. Perdón, aquí traigo todas las cositas estas que necesito. Chala. Bueno, bienvenidos a esta esta es nuestra, déjenme ver, creo que sexta clase, ¿sí? Sexta clase. Y ahora en particular veo que estoy hecho un desgreñado, bueno, con su permiso, perdón, ya. Ahora vamos a hablar de varias cosas. Quiero comenzar con con un epígrafe de déjenme ver el epígrafe. Aquí está. Porque de lo que vamos a estar, vamos a hablar de una serie de características de lo que constituye el Tao, el pensamiento de Lao Tse, pero quiero un poco como, no detener mucho en dos de los capítulos o en dos de estos grupos que colecciona un diferente, digamos, tipo de ideas. Es que les llaman capítulos, pero me parece que no es como demasiada, no es adecuado llamarlos solo capítulos, porque son como una serie de principios que se van desglosando en una idea, en una cuestión completa cada una de ellos, ¿no? Entonces, voy a comenzar con Seguro Santa Teresa que de Jesús. debe estar. Y fíjense lo que dice Santa Teresa, que es parte de lo que vamos a estar hablando nosotros. Esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros, en que el alma está metida, solo espero la salida, me cause dolor tan fiero, que muero porque no muero. Me parece importante esta parte porque parte de lo que constituye la lectura del Tao no es un sentido de linealidad de la lectura del Tao, sino cada uno de los capítulos, cada uno de estos conjuntos de ideas, nos invita siempre, en todos los casos, a que hagamos una lectura desde diferentes planos. Esencialmente, en este sentido del juego, esto es muy importante, del diálogo entre el ser y el no ser, siempre. Todo lo que leemos del Tao tiene que estar en ese sentido entre el Wei y el Wu Wei, ¿no? O sea, entre lo que es lo que hemos estado hablando de el Wu Wei como la posibilidad de no actuar a partir de los principios del yo, a partir de la conciencia, a partir de estas ideas programáticas que tienen que ver con metas, fines, y que eso lo que nos ayuda, recuerden que hemos estado hablando del famoso texto de Freud, de los que fracasan cuando triunfan. Ese texto de Freud de que los que fracasan cuando triunfan, que lo que nos está advirtiendo continuamente es de los éxitos pírricos, ¿no? Esta idea donde se alcanza la meta, pero el precio que se pagó
por la consecución de esa meta es tan terrible que no vale la meta. Nosotros, al hablar de Tao, estamos hablando de camino, ¿no? Estamos del camino que se va caminando, transitando, viviendo, no cuál es el objetivo de la vida, sino que la vida misma es el objetivo de la vida, vivirla, estar en ella, caminando en ella, desplegándonos en ella, y que donde entonces toda una serie de los acontecimientos que están alrededor de este despliegue de la vida son lo que tiene que en este diálogo irnos nutriendo y ir generando esta experiencia de estar viviendo la vida, pues precisamente el motivo de todo. O sea, esa es la dirección, que no hay dirección, o sea, más que la que le vamos encontrando, ¿no? En nuestra vida. Entonces, hay un libro que se llama La Ruta del Silencio, Viaje por los Libros del Tao, de Iñaki Preciado Idoeta. Es un libro, me parece muy afortunado, coincido plenamente con la lectura de él, esta parte de distinguir precisamente lo que hemos estado hablando, de estas influencias confucianas en el pensamiento de Lao Tse, y cómo son fácilmente distinguibles y que no es, digamos, porque sigue habiendo muchas traducciones del Tao desde esta perspectiva, ¿no? Y que entonces él comparte esta idea donde el Tao es una liberación absoluta de ese tipo de patrones morales, por esto que entonces estamos hablando de criterios éticos. Entonces sería la diferencia esencial entre el asunto moral de Confucio con lo que sería la perspectiva ética alrededor del camino, del siendo, de la transitividad en donde nos vamos encontrando y donde eso es lo ético. Por eso el camino de la santidad no es el camino del Tao. El camino de la santidad, el camino de ese tipo esa apuesta es una apuesta confuciana, incluso puede ser una apuesta budista. Sobre todo ya de este budismo tibetano, ¿no? De este budismo convertido en religión, no del budismo del lado digamos, de las prácticas más del Zen y ese tipo de propuestas, ¿no? O sea, hay tantos taoísmos, tantos budismos y tantos seguidores del Tao como propuestas. Entonces, ¿qué es el Tao? Entonces, el fundamento del Tao es el Wu-Wei. Es interesante que es la no acción. La no acción desde el lado de la conciencia. No acción desde el lado del yo. No acción desde el lado de los méritos, de las medallas. Pero es importante porque si se están dando cuenta, no estamos hablando ni de quietud, ni de algo que es inmóvil, sino que a partir de una serie de principios y de elementos que podría significar el éxito y todo ese tipo de cosas, lo que estamos diciendo es no hacer eso. Entonces necesitamos tener conciencia de eso. O sea, no se trata de que haya un camino en donde eso no se quede advertido. Es necesario advertir qué es eso que el yo, que la conciencia, que los atributos, que la moral quiere, para que nosotros tengamos claro cuál es el camino del Tao y no desviarnos de este camino de nuestras preguntas. Pero entonces es un diálogo, no es un sentido como digamos, como una simple epifanía, decir, ya se me reveló la cuestión, o como en los textos, digamos, de las tragedias griegas y todo esto, donde la anagnórisis, por ejemplo, Edipo, descubre su responsabilidad en toda la trama de su historia, y entonces corre y se saca los ojos con la peineta de su madre. O sea, esa cuestión de la anagnórisis no es lo que está proponiendo el Tao. O sea, el Tao no está pensando en iluminaciones, no está pensando en anagnórisis, está pensando quizás sí en anagnórisis, pero chiquitas, pequeñas, no grandotas, no grandilocuentes. También, si quieren ustedes, en iluminaciones, pero pequeñas iluminaciones, pequeños encuentros con pequeñas cosas. O sea, el Tao está siempre apuntando a lo pequeño, a lo minúsculo, a la letra
chiquita, a irnos encontrando y desencontrando de pequeñas cosas, no de el descubrimiento no, pequeños descubrimientos a lo largo de un largo camino. Entonces, por eso es muy importante que en este diálogo entre en el Tao, tiene que haber un diálogo entre el Wei y el Wu Wei. Una claridad de lo que el Wei propone, invita, acecha, de lo que el Wu Wei significa frente a eso. Hemos estado hablando de que finalmente la concepción del tiempo, de eso hablaremos quizá un poquito más, pero esta concepción del tiempo del Tao tiene que ver con, esto parte de lo que estoy diciendo, tiene que ver con algunas de las preguntas que estuvieron mandando. Estoy tratando de idear este planteamiento que les estoy haciendo, tratando de responder esas preguntas. Y entonces, lo que estamos hablando aquí, por ejemplo, del tiempo, decíamos que el tiempo en general es una ilusión para el Tao. Excepto, o sea, el tiempo cronológico, el tiempo como que se pone en una agenda, ¿no? Y entonces aquí, para el Tao, lo eterno, lo que trasciende, tiene que ver esencialmente con aquello que precisamente queda entre las horas y los días para siempre del lado del ser que está haciendo, de esos encuentros que tenemos en el Tao, con ese sentido ético de que estamos siendo en ese camino. Pero ojo, eso es muy importante porque vamos a hablar después de esto. Es difícil, o bueno, no se trata de que siempre que estemos dando cuenta de todos esos encuentros, no se trata de dar cuenta, se trata de generar esos encuentros. Hablábamos la clase pasada, creo, cuando estaba dando respuesta a algunas de las preguntas sobre la cuestión de Buda, que en el camino de Buda, todo el tiempo que es cuando sale del palacio y todavía no es Buda y es simplemente un aristócrata que se va encontrando con una serie de cosas, lo que está claro, y ese es el principio, es que, digamos, el príncipe Siddhartha Gautama, lo que está es simple y sencillamente buscando, está buscando el camino, está buscando, no sabe ni qué busca, pero lo busca, está buscando. Lo que sí sabe es que esa certeza y esas cosas que tenía en su vida palaciega no lo conciernen. Y sale a buscar. Y entonces es donde va encontrando cosas. Bueno, el chiste es que ni siquiera las va encontrando. Va caminando y va haciendo una serie de cosas en su vida. Y son tropiezos y se levanta y sigue buscando. Y es al final de su vida, cuando está en esa famosa meditación en el árbol Bodhi, que es el de la iluminación, eso se llama el Buda iluminado, que ese es el despertar, ese es Buda, el que despierta. Pero es a partir de ahí sí hay una anagnórisis, ahí sí hay una epifanía, ahí sí hay una serie de cosas que de alguna forma lo conecta retrospectivamente con el camino que debió haber caminado, seguido, todo este tipo de cosas. Eso tiene que ver con esa dimensión mística, todo eso. El Tao está apartadísimo de eso. El Tao está en las pequeñas cosas que constituyen los encuentros, no hay búsqueda. Son diálogos continuos en donde esto, lo decía Picasso, yo no busco, encuentro. ¿De acuerdo? Porque se trata de esos pequeños encuentros, de estas pequeñas cosas, en donde soy siendo en ese vaso con agua, en ese atardecer, en esa primavera que aparece en los árboles, en eso soy. Entonces, cuando logro de alguna forma que esas pequeñas cosas tengan el peso y la dignidad suficiente como para darme cuenta que mi vida depende de ellas, de esa luz reflejada en las hojas, de esas pequeñas cosas, de ser en esas pequeñas cosas, es que entonces encontramos que muchas de esas cosas van a quedar detenidas, van a ser eternas. Entonces la eternidad en el Tao no tiene que ver con la duración del tiempo, sino con el hecho de ir encontrando, ¿de acuerdo? O sea, en este camino de encontrar eso que soy en ese momento, a partir de esos elementos que están
digamos, como contexto, en las circunstancias, ¿no? O sea, pero coleccionando esos detalles de esas circunstancias, no por las circunstancias soy, sino soy a partir de poderme apropiar de esas circunstancias, y de aquellas circunstancias que me atañen, que me son íntimamente, que es esta parte otra vez de Lacan, de que soy siendo en eso, ¿no? El deseo, advertido en esas cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que en este Tao, fíjense qué interesante, si esto eterno que es trascendente, tiene que ver precisamente con pequeñas cosas. Y esas pequeñas cosas son las que orientan el camino y la brújula. En ese camino y esa brújula, lo que el Tao también claramente nos muestra es que no es relevante la diferencia entre subjetividad y objetividad. O sea, esto que Freud se cansó en decirnos los millones de veces, que no se trata de la realidad objetiva, sino de la manera en que es vivida esa realidad, la manera en que estamos concernidos por esta serie de cosas, en donde cosas que pueden ser, por ejemplo, una frustración de un sueño. Yo tenía ganas, había una serie de cosas en mi vida que eran muy bonitas, y me hubiera gustado vivirlas. Estamos hablando de algo que no es sustancial, estamos hablando de algo que no existió, algo que no es objetivable, y sin embargo marca mi vida, porque no fui eso que fantaseé. Esas fantasías marcan, no viví esas fantasías, eso marca mi vida. Que parte de mi vida es lo que vamos a ir viendo ahorita que estemos leyendo las cuestiones del Tao, y que es importante, volvemos a decir, que el no ser, también hay que advertir lo que es el no ser para poder ser en ese diálogo. Entonces, en el Tao no es esencial las cosas objetivas, materiales, sino pueden ser las cosas subjetivas, insubstanciales, o sea, todo eso está articulado para el Tao. Tiempo, espacio y causalidad y casualidad tienen el mismo peso, la misma importancia para el Tao. Sí, solo sí me doy cuenta de que estoy en este diálogo en donde me puedo decir, no soy en esto, soy en esto. Ese tiempo fue un tiempo catastrófico, doloroso, ¿de acuerdo? Y algo también importante en el Tao es que el Tao es para caminarlo, también lo podemos caminar con alguien que podamos ir coincidiendo en esos encuentros. El Tao no tiene que ser una actividad solipsista como propondría ciertos principios, digamos, filosóficos de un encuentro, digamos, a partir de nuestras propias herramientas, nuestras propias cosas. No. El Tao implica también la posibilidad de diálogo hacia otros, o sea, de hablar de las experiencias, de compartir ese tipo de cosas, porque también el Tao requiere de eso, de esos diálogos. Recuerden que el Tao es yin y yang. El Tao no es algo, si no es ese diálogo, si no hay diálogo, si está inmóvil, si es algo, es decir, si ya encontré, perdí, porque no he encontrado. El Tao siempre me muestra que voy a ir encontrando pequeñas cosas, encuentro una, otra. Y esas pequeñas cosas son lo que va guiando el camino. Pero si de repente supongo que encuentro la meta o encuentro algo grandote y demás, ya perdí. Eso seguro es güey. Eso seguro es yo. Eso seguro es conciencia. Que puedo. Entonces, por eso es importante estos diálogos. Entonces, el Tao es el encuentro con la verdad de lo que somos, pero en esas condiciones efímeras. ¿De acuerdo? No se trata de una verdad ontologizable, que esté ahí metida como una raíz permanente y no, sino pequeñas cosas. Soy, sí, solo sí en esas pequeñas cosas de los encuentros. Uno de los maestros taoístas, el maestro Shen, decía, el Tao, eso es importante, el Tao es real y verdadero, dice, no actúa, pero siempre tiene esa forma en donde voy encontrando mi camino.
El Tao, fíjense también, puede transmitirse, pero no puede enseñarse. O sea, no se puede enseñar el camino del Tao. No se puede decir, mira, lo que debes hacer es 2 puntos. Porque si alguien dice, ¿qué es lo que debo hacer? Ya de ahí la entrada para seguir el camino del Tao está equivocada porque está desde el Wei. ¿Qué debo hacer para seguir el camino del Tao? Y lo que me dice el Tao es Wu Wei, o sea, no es buscar un camino, aunque el camino que busques sea el camino del Tao, no se trata de buscarlo por ahí no vas a encontrar el camino. No es del lado de un manual de instrucciones, de principios, de cosas que debo seguir para encontrar. Si ya hay eso, eso ya no es el Tao, como ellos mismos lo llaman, el Tao original y verdadero. Es verdad, como les he estado diciendo, que hay unas versiones del Tao que sí proponen este tipo de cosas, que ya es un Tao religioso, que ya es un Tao que de alguna forma está, y vemos muchas ideas ahí relacionadas con Confucio en todas las cuestiones. O sea, no es difícil advertir que eso ya es más bien una propuesta neoconfuciana soportada en principios taoístas, pero no el Tao. El Tao, nosotros, digamos, quien esté en el camino del Tao, puede ser reconocido como experiencia. Es lo que se puede intentar transmitir, esa experiencia. Pero no puede ser guiado. O sea, precisamente parte de lo importante del camino del Tao es que el momento que se quiera poner guías, se quiera poner manual de instrucciones, una brújula, algo de ese orden, ya perdimos, porque precisamente en los encuentros que vamos teniendo son encuentros que tienen que ver con la honestidad del encuentro, no del propiciar el encuentro, sino del propiciar el no desencuentro. Eso es lo que nos está diciendo Wu Wei, ¿no? No hacer qué hacer para poder estar en el camino, sino qué no hacer para poder estar en el camino. ¿De acuerdo? El Tao se despliega en diferentes planos. Muchos de ellos, por eso decíamos, podemos transmitir, esto es un ejercicio de eso, están escritos, el Tao está escrito, tiene palabras, y el mismo Tao dice, el Tao que está escrito, que tiene palabras, no es el verdadero Tao. Es un poco lo que hablábamos en algunas de las primeras reuniones que hemos tenido, clases, en donde decíamos que es precisamente como la poética y la poesía. La poesía produce la poesía, pero si hablo sobre la poesía, lo que hablo sobre la poesía no recoge a la poesía. Entonces, la poética no toca el espíritu de la poesía. Entonces, el Tao escrito no recoge el espíritu del Tao. Habla del Tao, nos propone hablar del Tao, pero no del espíritu del Tao. Pero sin esas palabras del Tao, no podríamos reconocer el Tao. Entonces, eso es lo paradójico y eso es lo importante, y ese es el camino del diálogo entre que necesitamos palabras y poder ir más allá de estas mismas palabras, pero que se requiere este diálogo, ¿no? Entonces, hay una parte importante del Tao que tiene que ver con lo inefable, pero tenemos aquí un enorme problema con todo el desarrollo de la civilización, del proyecto civilizatorio occidental. A todo esto que es inefable siempre se le ha puesto un color místico, ¿no? Y, y eso es un problema, porque entonces nos convertimos en obedientes. De eso no se puede, lo que no se puede hablar hay que guardar silencio. Entonces nos callamos. Y precisamente la apuesta del Tao de Lacan es de eso no podemos hablar, hablemos. Porque de lo que no podemos hablar, finalmente no podremos hablar. Pero no es callándonos en el sentido de simplemente silenciar, que se produce lo inefable. Lo inefable es inefable como condición del Tao. Es decir, hay cosas de las que no hay palabras para usarlas para poder dar cuenta de eso.
Entonces, ahí donde no hay palabras, ahí donde eso es inaprensible a partir de esas herramientas, pues es lo inefable. Pero ahí donde estamos intentando construir herramientas y palabras, es porque es posible construir herramientas y palabras. Y entonces lo que me dice el Tao es que tengo que hacer las dos cosas. ¿Se acuerdan? Ahí cuando no es las palabras, dice, es el principio de todas las cosas. Y donde es palabras, es la madre de todas las cosas. O sea, es un diálogo, ¿no? Entonces, simple y sencillamente que esta parte de lo inefable en el Tao no tiene más que conducirnos a esta parte de la experiencia inefable, no un sentido de trascendencia espiritual y de quién sabe cuántas cosas, sino de que en la experiencia, un beso, o sea, un beso, vivido el beso, es inefable. ¿De qué hablo de eso? Lo que hablo no recoge nada el beso. Si me como un mango, si está un mamey delicioso, pues todo lo que yo diga del mamey delicioso y del mango y todo ese tipo de cosas están de más. Ahora bien, son importantes, sin duda son importantes que yo pueda hablar sobre todo eso. El tema es que la experiencia de lo que significó eso es inefable, es indecible. Ese es el Tao. Desde esta perspectiva es donde nos damos cuenta que el tiempo es una ilusión y que el tiempo en donde nosotros somos, en donde nosotros podemos encontrar, en donde podemos, es un tiempo, para decirlo de alguna manera, un tiempo sin tiempo, que es el tiempo fuera de esa ilusión. Es el momento del encuentro, pero es efímero. Son cosas efímeras. Pero si yo estoy en el camino, esas cosas, como les estaba diciendo al principio, quedan ahí, quedan como eternidad, quedan como principios, como elementos que incluso van legitimando el propio camino, esos encuentros, esas cosas, ¿no? Es interesante porque Iñaki Preciado pone las palabras de uno de los taoístas que digamos, lo que el Tao nos invita es a renunciar. Debemos renunciar a querer renunciar, a la renuncia, ¿de acuerdo? Porque eso es güey. Es que yo renuncio porque me doy cuenta que el camino de la iluminación, entonces voy a renunciar, voy a quitarme, voy a no sé qué, no sé cuánto. Ese camino que puede ser también como de santidad, como de quién sabe qué cosas, el Tao dice, si tienes que renunciar, lo que el Tao te pide es que renuncies a renunciar, a que todo sea demasiado grande o demasiado pequeño, a que te des la oportunidad de ir caminando y ya, tropezándote. Y si lastimas a un ser amado y que veas que lastimas a un ser amado por las burradas que hiciste, por torpezas tuyas y todo, que seas concernido por ese dolor, por esas cosas que hiciste y que te sientas mal. Tú te sientas mal, no porque te debes desarrollar una empatía, sino porque la tienes. O sea, ese otro te concierne íntimamente. Entonces, tu camino no es sin otros, es con otros y eso es lo que lo va nutriendo y caminando y todo esto, con una experiencia que la hace, por eso decía, rica, verdadera y real, inefable. Algunos planos de esta experiencia, algunos sí se puede hablar de ellos, se puede representar, se puede imaginar. Este símbolo que se utiliza para dar cuenta del yin y el yang es una representación. El Tao camina sí y solo sí reconocemos nuestros prejuicios. El Tao camina sí y solo sí empezamos a ir reconociendo nuestro sesgo cultural. El Tao camina sí y solo sí tenemos un diálogo con el etnocentrismo crítico, con esta manera de estar en el mundo, en la soberbia actitud cultural de nuestras apuestas, ¿no? Culturales y demás. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, espero que sea pequeño. Les voy a platicar una experiencia que tuve
cuando trabajé en los Altos de Chiapas, en San Andrés Larrainzar, es una comunidad tzotzil. Yo estaba trabajando sobre chamanismo, estaba trabajando cuestiones de cosmovisión indígena, principios de lo que era, cómo se orientaban las religiones sincréticas desde, digamos, de la cosmovisión tzotzil. Y entonces, de repente, uno de mis informantes, don Pascual, un tipazo, me empieza a hablar de lo que era la cosmovisión tzotzil maya, y me habla de que los seres humanos tenemos varias almas. Tenemos el alma del cuerpo, tenemos un alma paralela que vive en un lugar que se llama el Chieval, y en ese lugar donde está el Chieval está el Chiepom, que es el espíritu que vive en el Chieval, y el Chieval es como una pirámide donde hay niveles. Y tenemos también un alma o varias almas que están compartidas por animales. Y entonces la manera de saber cuál es tu... En náhuatl le dicen tonali, ahí le dicen chulel a esa alma animal, que no es el nahual, es confundido, es otra cosa. Entonces el tonali o el chulel. Y entonces don Pascual me empieza y dentro de la cosmovisión indígena, desde luego, si uno tiene como animal, como alma animal, el jaguar, en tzotzil dicen bolón, en maya es bolón, en todas las lenguas mayances es bolón, jaguar, como Ishin, maíz. O sea, hay ciertos principios que se conservan porque es muy poderoso para ellos. Entonces, si yo tenía dentro de la cosmovisión de los animales, pues cuál es mi animal compañero, habla mucho de mí, de quién soy. Y entonces entonces me pulsa, que es buscar el pulso de la sangre, y la sangre le iba a decir a don Pascual cuál era mi chulel. Y entonces don Pascual agarra y me dice, mire, él hablaba tzotzil y español, y el español de allá es, y de ahí vos, ¿qué me contás, qué me decís? ¿No? Y dice, y mire, antropólogo, su chulel es un pajarito. Y entonces yo le dije, híjoles, don Pascual, ahora sí ya me jodió. Por la cosmovisión, claro, podían ser insectos, o sea, pero podía haber sido pues un jaguar o no sé, hay un águila ahí maravillosa, o sea, y me dice, y se me queda viendo, me dice, no, pero podés volar. Era un pajarito, pero además puede volar el pajarito. Y dije, qué maravilla. O sea, su cosmovisión, esta manera de pensar las cosas, esta manera de repente cuando platicaba con don Pascual, decía, oiga, ¿por qué le está poniendo esto a la tierra cuando sembraba? Me decía, es que la tierra te lo pide. Esta manera de animar la tierra, todo este tipo de cosas, eso es de lo que tenemos que estar pensando, cómo nuestro sesgo cultural es un sesgo cultural. Desde el punto de vista político, es una cuestión de una cultura hegemónica, pero que ha habido una hegemonía porque hemos construido esa hegemonía, porque hemos destruido las otras cosmovisiones, las otras Weltanschauung, las otras maneras de ver el mundo, pero no más legítima el proyecto civilizatorio occidental. Entonces, ese diálogo con esas como certezas, con esas cosas, son importantes, ¿no? Deben ser importantes en este sentido como de poder construyendo el camino, o sea, también con los prejuicios, con las preconcepciones, con los sesgos culturales, con todo eso, advertirlos. O sea, si no los advertimos, tenemos la certeza que no estamos en el Tao. El Tao nos genera la condición de posibilidad de advertir toda esta serie de cosas. A partir de entonces del Tao, estamos viendo esta cuestión de que, como les decía, el principio es 2, yin, yang. Para que se genere el 3, vamos a hablar, es una cosa muy importante, es como consecuencia. Y entonces, para el pensamiento chino, para pensarlo en ceros y unos, como en las computadoras, 0 apagado, 1 prendido,
que es el pensamiento. El cero, cero, vacío, significa precisamente eso en latín. O sea, en latín se llama sephirum, después que está tomado del sifus, y eso, el sifus árabe, que significa vacío. Entonces, cuando la aritmética china, cuando están en el ábaco y hay cero, no existe el cero, simplemente no ponen algo ahí. Ese vacío es cero. Entonces el cero es paradójico, pero está representado como ese vacío puesto ahí, pero no tiene nombre porque es vacío. Es ese sin nombre. Y entonces, ese vacío, ese cero, ese no ser, eso que está ahí, es precisamente lo que nos da la posibilidad de este diálogo, en donde eso que no es, vacío, cero, no es. Del otro lado está el ser, ¿de acuerdo? Pero entonces también la pregunta del ser, ¿el ser es lo que ya está diáfanamente puesto, claro, presentado? No, porque se van invirtiendo. A veces lo que no somos es precisamente ese vacío, esa falta, cuando en realidad estamos en esa falta, como buscando algo que queremos. Es que nos falta, es que queremos. Eso está lleno. Eso no es el vacío. El vacío es el vacío que en realidad es vacío porque tiene que ver con este sentido de ese no lugar, de eso no representado, de eso no construido. Perdón, es que está aquí unos ruidos y creo que estuvieron mejor así. Y entonces esta parte donde no ser es el camino al ser, de la oscuridad a la luz, pero buscando siempre este diálogo entre luz y sombra, donde no hay nada que sea mejor. Simplemente lo bueno es esta posibilidad de diálogo. Por eso, nada más para entender, estaríamos hablando de una oscura claridad todo el tiempo. Este juego dialéctico, en donde tiene que haber ese juego dialéctico. Advertir que es aquello que constituye extraviarnos del Tao. El 3, Yin Yang, que es el movimiento, bueno, no hay movimiento, son dos. Pero para que eso sea importante, tiene que haber movimiento. Y entonces ese movimiento es el 3. Y es lo que se conoce, digamos, para ponerlo de otra manera, si logro de alguna forma encontrar este juego dialéctico, este dialéctico heraclitiano, decíamos, este juego no de pares de opuestos hegelianos, sino de estos que se van articulando unos con otros, donde el río no es el río, pero sí es el mismo río, pero es otro río. Eso que estamos hablando, eso tiene que ver con el Qi, QI, que es la energía interior que se descubre cuando aparece la posibilidad de advertir este juego de opuestos. Pero entonces, una vez que advierto qué es ser a partir del no ser, una vez advertido esto, cuando se pone en juego esa maquinaria, ¿ven? La forma de representar esto, qué horror, más lejos que una maquinaria al Tao, pero bueno, cuando se pone en juego cuando se pone a vivir este organismo, a palpitar esta cuestión, cuando empieza en ese momento, en ese juego en donde de verdad el advertir qué no es tan importante como advertir qué sí es, esas cosas, ese juego, es donde aparece el 3, porque ya se está poniendo en camino todo esto. Y eso se le llama Jing Qi, J-I-N-G y Q-I. O sea, Q-I es la energía. Y Jing significa esencial, primaria, aquella que va a ser la condición necesaria y suficiente para poder operar en el mundo, ¿no? Para que pueda operar este juego, ¿no? Como decíamos, es que estoy tratando de articular parte de las preguntas, ¿no? Dice que parece que el audio está más bajo que de lo costumbre. Ah.
Entonces dice aquí que simple y sencillamente para terminar esto, que espero haya respondido a sus preguntas. Entonces, ¿de qué se trata esta parte de lo inefable, del Tao, del camino? Simple y sencillamente en darnos cuenta que hay cosas que tienen palabras y cosas que no tienen palabras. Y las cosas que no tienen palabras no deben ser puestas a ser traducidas. Todas las experiencias que todos queremos traducir, pensar y hablar, eso es lo que precisamente nos aleja del camino del Tao. Tratar de poner, comprender, simplemente se trata de advertir las cajas en las que generalmente estamos como tratando de poner nuestra vida y ver cómo eso constituye precisamente la parte permítame tantito, de la existencia inauténtica. Bueno, les había dicho que voy a volver al poema de Santa Teresa. Dice, porque es lo que vamos a empezar a hacer ahorita. Empezar a ver cómo una sola de las, digamos, de los capítulos, de las ideas propuestas, se debe leer desde dos maneras posibles, ¿no? Desde el lado del Wei, desde el lado del Wu-Wei. Dice, esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros, en que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Entonces, esta cuestión interesante de muero porque no muero nos lleva a dos posibles lecturas, que están además, dirían los economistas, subsumidas, ¿no? Relacionadas, articuladas, una y otra. Si mi vida es flat, si mi vida es simplemente un estar en el mundo de manera espontánea, así, sin mayor, como animalito del bosque, pasar así, pues no tengo conciencia ni de vida ni de muerte. Lo que le da conciencia, decía Heidegger, esta cuestión es mi conciencia de muerte, de finitud, esta idea donde se va a acabar esta historia, esto que decíamos que la neurosis obsesiva intenta con la procrastinación, pues si no me puedo morir, porque sería muy cruel, ¿no? Que eso sucediera antes de hacer tantas cosas. Entonces, eso es de lo que estamos hablando, o sea, cómo esa muerte, esa conciencia de muerte es lo que le da sentido a la vida, importancia a la vida, dignidad a la vida. O sea, si puedo vivir esto en cualquier momento, pues no tiene peso ni importancia, es la conciencia de que voy a morir y lo que le transfiere importancia y peso y relevancia a las cosas. Bueno, es esto mismo, o sea, muero porque no muero. Eso podría ser leído de esta parte donde si mi vida es flat, pues muero porque no muero, porque no tengo conciencia de la muerte, porque estoy simple y sencillamente flotando, porque estoy en un nirvana ahí potencial en donde estoy, ¿no? Estadísticamente en la media, en la mediana aritmética. Pero si tengo conciencia de la muerte, entonces me muero porque no muero. Ese morir, me muero porque no muero, porque no existo, porque me doy cuenta de que no estoy. Advierto desde el Wei que no hay Wu Wei. No estoy concernida en eso. No estoy, esa existencia no estoy en ella, ¿no? No me concierne. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta parte ahora bien, también está propuesto como esta persona que quiere morir, es decir, sí, desaparecer de la tierra, porque entonces podrá alcanzar y llegar con Dios. Muero porque no muero. O sea, es terrible esta agonía de no morir, porque sé que una vez que muera, estaré con Dios. Entonces, ahí vemos que hay dos clases de lecturas
que están de alguna forma guiñándose el ojo una a otra en un solo poema. Y es exactamente así que entendemos, por ejemplo, voy a leerles a ustedes del Tao, el capítulo. ¿Saben qué? Ahorita estoy pensando, lo acabo de inventar. Lo voy a llamar lecciones. La lección número 13. Más que capítulos, lección. Me gusta más pensarlo como lección. No es estrictamente una lección, pero se aproxima más a lección que a capítulo, lo que pienso que aquí se da. Tampoco es lección, pero eso tampoco, ya lo dije y no, tampoco me gustó. Pero bueno, algo de ese orden, digamos. Algo primo hermano semejante a lección, ¿no? Es el número 13 y dice, aquí es importante, por ejemplo, de lo que hablamos del Wei y el Wu Wei, de quién se trata. Y entonces dice, el favor y la desgracia inquietan por igual. El favor y la desgracia inquietan por igual. Entonces la pregunta es, ¿a quién inquieta por igual? Y después el siguiente dice, la fortuna es un gran dolor como nuestro cuerpo. ¿Para quién? ¿Qué quiere decir favor y desgracia inquietan por igual? O sea, ¿qué quiere decir para quién? ¿Qué quiere decir eso? El favor eleva y la desgracia abate. El favor eleva y la desgracia abate. ¿A quién? Es universal, es para todos, es un todoterreno. Conseguir el favor es la inquietud. Perderlo es la inquietud. Otra vez, ¿para quién? Si estamos de acuerdo, entonces, ¿cómo esto? Vamos a ver cómo esto se juega en los dos lados, en el Wei y en el Wu Wei. Esto que el Tao llama como la persona enjaulada, el ser enjaulado, y quien está en el Tao, ¿no? En el camino del Tao. Ambos están concernidos aquí en este diálogo. ¿Qué quiere decir la fortuna es un gran dolor como nuestro cuerpo? La causa por la que padezco dolor es mi propio cuerpo. Si no lo tuviese, ¿qué dolor podría sentir? Por esto, quien estima el mundo igual a la fortuna de su propio cuerpo, puede gobernar el mundo. Quien ama el mundo como a su propio cuerpo, se puede confiar el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Entonces, si yo pongo, el favor y la desgracia inquietan por igual, es claro que es al güey, es claro que es a la persona, es claro que es esta persona enjaulada. El favor y la desgracia inquietan. ¿A quién le inquieta eso? Ese favor es que eres maravilloso, y entonces ese favor, esos juicios, esas cosas ya están como la heráldica, como las medallas en la persona. Entonces inquietan a la persona que está enjaulada. La desgracia a esa persona está enjaulada. Decíamos antes que en el Tao es esta posibilidad de aprender de la desgracia, de ser en las desgracias, de ser en eso. Y es paradójico porque si uno transforma esa desgracia, para decirlo de alguna forma, en escuela, esa desgracia ya no es desgraciada, ya no es tan maldita, ya nos advierte de por qué llegamos a esa desgracia. Nos muestra el camino del güey que nos hizo caer en las desgracias, para poder advertir el Wu Wei cuando nos vuelva a querer señalar ese camino de desgracia, no, por ahí no circulo. Entonces, el favor y la desgracia inquietan por igual. Después dice, la fortuna es un gran dolor como el cuerpo. Y entonces aquí vemos que estamos hablando ya del Wu Wei, en donde la fortuna es un gran dolor como nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? No está diciendo aquí que el dolor sea algo desafortunado, inquieto, sino que de alguna forma nos da simple y sencillamente sentido de presencia, de existencia del lado del Wu Wei.
Y regreso otra vez a la parte del güey. ¿Qué quiere decir del ser enjaulado? ¿No? ¿Qué quiere decir favor y desgracia inquietan por igual? El favor eleva y la desgracia abate. ¿A quién? Al ser enjaulado. Conseguir el favor es la inquietud, perderlo es la inquietud del ser enjaulado. Este es el sentido del favor y desgracia inquietan por igual. ¿De acuerdo? Al ser enjaulado. ¿Qué quiere decir? La fortuna es un gran dolor como nuestro cuerpo. Ahí estamos del Wu-Wei. La fortuna es un gran dolor como el cuerpo. Y entonces dice, del cuerpo, el que tenemos la relación, dice, la causa por la que padezco dolor es mi propio cuerpo. Y después dice, si no tuviese cuerpo, ¿qué dolor podría sentir? ¿Estamos de acuerdo? Pero el tema de esto que me está diciendo es finalmente, o sea, ¿es posible renunciar al cuerpo? Pues algo con lo que camino, es algo que es mío, es algo que desde el punto de vista del Tao es irrenunciable. O sea, el Tao sin cuerpo no existe. O sea, no existe. Decíamos, si se acuerdan, en varios de los caminos del Tao, que lo que habla es que cuerpo y espíritu no son más que las dos cosas de lo mismo, o sea, se están articulando. Entonces, por esto, quien estime el mundo igual a la fortuna de su propio cuerpo, puede gobernar el mundo. Quien ame al mundo como a su propio cuerpo, se le puede confiar el mundo. ¿Vieron cómo está el Wei y el Wu Wei? Todo el tiempo dialogando, como diciendo, estos son los caminos del extravío, estos son los caminos donde puedes decir, aquí estoy, esto sí me concierne, esto no. Otro que está en ese mismo juego, que es fácil de advertir, este juego de Wei y Wu Wei, es el número, es enseñanza. La enseñanza, eso me gusta más. La enseñanza 14. De hecho, lo voy a escribir. Enseñanza. Eso me gustó. Bueno, que ya lo escribo y ya estoy tan seguro. Pero bueno, dice, se le llama invisible porque mirándole no se le ve. Se le llama inaudible porque escuchándole no se le oye. Se le llama impalpable porque tocándole no se le siente. Estos tres estados son inescrutables y se confunden en uno solo. En lo alto no es luminoso, en lo bajo no es oscuro. Es eterno y no puede ser nombrado. Retorna al no ser de las cosas, en la forma sin forma y en la imagen sin imagen. Es lo confuso e inestable, insaciable, perdón, es lo confuso e inasible. De frente no ve su rostro, por detrás no ve su espalda. Quien es fiel al Tao antiguo domina la existencia actual. Quien conoce el primitivo origen posee la esencia del Tao. Entonces volvemos a esta parte de las doble lectura. Dice aquí, fíjense nada más, aquí nos da claves, ¿no? Dice, este eterno y no puede ser nombrado, retorna al no ser de las cosas. Es la forma sin forma y la imagen sin imagen. Entonces, si yo empiezo con la pregunta de, ¿se le llama invisible porque mirándole no se le ve? Aquí me está hablando de los dos planos, en donde si está aislado del Wei y del Wu Wei, así sí se me presentan las oportunidades más grandes para poder
hacer una serie de cosas, no las voy a ver. Soy incapaz de ver aunque estén ahí. Entonces, ¿qué es mirar a las cosas? ¿Qué significa mirar a las cosas? Desde el lado del güey, estamos claros que puede haber una serie de cosas que le son invisibles. Se le llama invisible porque mirándola no se le ve. No significa que eso sea invisible, sino se le llama invisible porque no se le puede ver. ¿Me explico? Porque no se está en el camino del Tao, sino del güey, del regreso a esta parte. Pero es importantísimo advertir que no miramos lo que no miramos. No solo, o sea, ese camino de advertir que no miramos lo que tenemos delante de los ojos es importante. Se le llama inaudible porque escuchándole no se le oye. Es esta parte en donde a veces estamos, como cuando hablábamos del heterónimo, ¿se acuerdan de Alberto Caeiro, de los heterónimos de Pessoa? Y veíamos esta parte que decía o sea, imagínense una persona que está en el bosque y está en sus pensamientos, todo tipo de cosas, y de repente alguien se le acerca y le dice, oye, ¿ya oíste los pajaritos? Y es en el momento en que advierte que había pajaritos. No había advertido que había pajaritos. Y finalmente se le llama inaudible porque escuchándole no se le oye. O sea, no estaba ahí realmente. Estaba y no estaba. Pero lo importante ahí es percibir, decir, ¿dónde estaba? Que no estaba aquí. Y entonces eso ayuda a decir, este es el Tao, o sea, tengo que estar aquí, porque advierto que no estaba aquí. Se le llama impalpable porque tocándole no se le siente, que es exactamente lo mismo. Esto que puede uno estar haciendo una serie de cosas y de repente cuando cae en la cuenta que está haciendo esas cosas son verdaderamente importantes, tienen el peso y la dignidad de eso, ¿no? Porque estamos tomando conciencia de eso. Volvemos a lo que hablamos de beber un vaso con agua, ¿no? Cuando beber un vaso con agua tiene toda la dignidad que tiene el agua y que puede ser maravillosa, sí, solo sí, les doy eso. Pero si estoy viviendo en automático, ni cuenta me doy, ni nada, y si estoy además fantaseando con la idea de que sea agua de limón, pues también me estoy perdiendo eso. Entonces, volvemos, ¿qué es mirar? ¿Qué es escuchar? ¿Qué es sentir? Y dice, estos tres estados son inescrutables y se confunden en uno solo. ¿De acuerdo? Si están confundidos en uno solo, es esta parte donde todo está, también es verdad que es este juego cuando se hace la imagen del símbolo que es la bandera de Corea, del yin y del yang, se pone el círculo y tiene una mitad como una gota que es blanca y una negra, pero en el centro de la negra es blanca y en el centro de la negra, de la blanca, en el centro de la negra es blanca y en el centro de la blanca es negra. Como diciéndonos que no solo se tratan de un par de opuestos articulados, sino que en la esencialidad, el núcleo duro, en la propuesta de cada uno es el otro. Entonces, es este juego, ¿no? De estar siempre en este sentido de donde la mismidad del yin es yang y la mismidad del yang es yin. Entonces, estos tres estados son inescrutables y se confunden en uno solo. En lo alto no es luminoso, en lo bajo no es oscuro. Se está jugando el uno al otro. Es eterno y no puede ser nombrado. Retorna al no ser de las cosas cuando estamos, que es la forma sin forma y la imagen sin imagen, es lo confuso e inacible, ¿no? Ese mundo de esas cosas, porque todos estamos en el automático, en el no ser. De frente,
no se ve su rostro y por detrás no se ve la espalda. Quien es fiel al Tao antiguo domina la existencia actual, el momento, esta parte de poder estar en el bosque, oyendo los pajaritos que están en los pajaritos, bebiendo del agua del río, sintiendo su frescor, sintiendo sus cosas. Suena muy romántico las imágenes que pongo, pero créanme que eso mismo puede suceder en la ciudad, en cualquier lado, donde uno no está en ningún sitio. O sea, la famosa nuliubicuidad de la que hablaba Lacan, si estoy en todos sitios, no estoy en ninguno, ¿no? Y donde puedo estar allí y no estoy. Que también puede ser ahora con nuestros tiempos de reclusión, que estemos en este sentido de ansiedad y de estar en tantas cosas que no estamos en ninguna, ¿no? Excepto, bueno, en donde el Tao lo que nos muestra es que gravitemos alrededor del corazón, ¿no? De eso que estamos sintiendo, de eso, que es donde dice 1, 2, 3 por mí, es esa proximidad, ¿no? En el número 16 de las enseñanzas, dice, alcanza la total vacuidad para conservar la paz. Esta idea de alcanza, allí hay un guiño confuciano, ¿no? Que es es imperativo, tal cosa. Alcanza la total vacuidad para conservar la paz. De la aparición bulliciosa de todas las cosas contempla su retorno. Todos los seres crecen agitadamente, pero luego cada uno vuelve a su raíz. Vuelve a su raíz es hallar el reposo. Reposar es volver a su destino. Volver a su destino es conocer la eternidad. Conocer la eternidad es ser iluminado. Quien no conoce la eternidad camina ciegamente a su desgracia. Quien conoce la eternidad da cabida a todos. Quien da cabida a todos es grandioso. Quien es grandioso es celestial. Quien es celestial es como el Tao. Quien es como el Tao es perdurable. Aunque su vida se extinga, no perece. Entonces, volvemos a esta parte aquí donde dice, esto de alcanzar la vacuidad es importante, que es esta parte de poder estar como sorprendiéndonos por las cosas, estando ahí, y donde las cosas, cada cosa tiene su relevancia. No se la doy yo, no estoy yo ahí proyectando catexis mediante toda una serie de cosas, sino que me puedo ir sorprendiendo. Esto es, digamos, es un juego, es una apuesta, ¿no? Ahora sí que, como decía la frase, seamos realistas, busquemos lo imposible. Entonces, alcanza siempre buscando estas cosas, no buscando, no, siempre encontrando estas pequeñas cosas, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahí de la eternidad. Quien no ha encontrado, quien no tiene esos parámetros de encontrar eso, esas pequeñas partículas, está extraviado. Alcanza la total vacuidad para conservar la paz. Gracias a eso habrá encuentro. Quien busca puede no encontrar nunca. ¿No? Es que lo que yo busco, entonces siempre ya hay un guión que está anticipando lo que se busca, ¿no? Entonces aquí es decir, alcanzar la total vacuidad para conservar la paz es permitirse la sorpresa, es permitirse toda esa serie de cosas. De la aparición bulliciosa de todas las cosas, contempla su retorno. Eso es muy importante porque es esta parte como de entender que las cosas va a haber grande algarabía y después se regresa a otras cosas. Entonces, saber que así es. Entonces, es esta parte de poder estar en la apariencia bulliciosa sabiendo que eso llegará a otro destino, ¿no? Todos los seres crecen agitadamente, pero luego cada uno vuelve a su raíz. Es esta parte del Wei y el Wu Wei. Si volvemos a la raíz, una vez que llevamos la enseñanza, lo aprendido desde el Wei y la agitación,
meditación, donde estamos promoviendo este sentido de ese encuentro a partir de la vacuidad, donde cada cosa tenga su importancia. Es que eso es importantísimo, ¿saben por qué? Porque créanme que sí nos muestra como toda una propuesta de la teoría psicoanalítica, por ejemplo, en donde nos muestra lo extraño que es el yo. O sea, lo que es lo completamente extrínseco que tiene que ver con nuestra existencia, el yo. Porque cuando somos siendo transitivamente, y eso, uno de los que más se sorprende de todo esto es el yo. O sea, el yo nos sorprendemos nosotros decir, no sabía que me gustaba, no sabía que quería, no sabía lo bien que esto me sentía, sabía, o sea, ¿de dónde viene la sorpresa si eso es lo que somos? Porque el yo siempre está, y es aquí también esta parte de una conspiración, es una masa ideacional donde el super yo y todo este tipo de cosas no están buscando más que encontrar sentido, güey. Todo el tiempo están del lado del güey, sentido, corrección, lo que debes hacer, correcto, ¿no? Digamos, son confucianos. Dice, volver a la raíz es hallar el reposo. Reposar es volver al destino. Volver al destino es conocer la eternidad. ¿Se acuerdan que hablábamos que el tiempo a vista es, ¿qué es eternidad? Ese momento en donde fuiste. Ese momento en donde fuiste 100% concernido. Bueno, no sé si 100%, no fuiste concernido. Esas cosas en donde hubo encuentros. Todos esos encuentros marcan la eternidad, porque quedan entre las horas y los días para siempre. Todo eso es lo que le va dando densidad a todo este sentido de existencia. Entonces dice, conocer dice, volver a su destino del Tao es conocer la eternidad. Conocer la eternidad es ser iluminado. Quien no conoce la eternidad camina ciegamente a su desgracia, que es el güey, que no nos dice, ¿sabes qué? Esto es la palabra del deseo advertido. Estas cosas, en esto has explorado millones de veces y no has encontrado nada. Aquí fue una sorpresa, súbitamente apareció una serie de posibilidades y las encontraste, ¿no? Entonces, esa parte donde encontraste todo eso, ¿no? Dice, quien conoce la eternidad da cabida a todos, porque tiene la posibilidad de los encuentros, de esta vacuidad, da la posibilidad a ese tipo de cosas. Quien está en el otro lado está buscando cosas, ¿no? Esto, lo otro, pero grandotas, ¿no? Ser doctor, summa cum laude, pertenecer a tal director de no sé qué compañía. Y entonces dice, quien conoce la eternidad da cabida a todos. Quien da cabida a todos es grandioso porque está siendo transitivamente en eso. Quien es grandioso, celestial. Quien es celestial es como el Tao. Quien es como el Tao, quien es como el Tao, a ver, espero que esto sí asiste mejor así. Quien es como el Tao es perdurable, aunque la vida se extinga, no perece. Tiene que ver con esta parte de estar siendo en la existencia. Bueno, aquí, ahora sí que por las contingencias, pues obviamente estamos aquí con cosas que suceden en el jardín, que están podando o algo semejante. Y bueno, ahora vamos a ver de las enseñanzas, la número 18, que esta me parece, si estamos pensando exactamente en qué podríamos caracterizar la diferencia entre la moral y la ética, que también es muy importante, porque a partir de estas consideraciones nos damos cuenta que toda la psicología, casi toda la psicología, está orientada, y los psicoanálisis que están orientados del lado del yo, de todo ese tipo de imaginerías, está de alguna forma del lado de confuciana, del güey, ¿no? De todas estas horas que se deben hacer. La ética aparecería, dice, cuando se abandona el Tao, fíjense qué interesante, cuando se abandona el Tao, aparece la bondad y la justicia.
Cuando se abandona el Tao, aparece la bondad y la justicia. Cuando la inteligencia y la astucia surgen los grandes hipócritas. Cuando no existe armonía entre los 6 parientes, se necesita la piedad filial y el amor paternal. Cuando hay revuelta en los reinos, se inventa la fidelidad del buen súbdito. Esto sí es 100% taoísta, porque esto no lo puede decir Confucio jamás. O sea, Confucio siempre estaría diciendo que la verdad del súbdito está en condición de posibilidad de que puedan de alguna forma someterse a ese tipo de cosas, ¿no? Pero fíjense qué interesante, cuando se abandona el Tao, aparece la bondad y la justicia. Porque cuando se está en el Tao, se está en la bondad y en la justicia, no aparece, no se está revelando nada. Cuando uno está fuera de eso, uno quiere ser bueno y quiere ser sensato y prudente y justo y lindo y el camino de la espiritualidad y yo ahora sí voy a ser mejor persona. Todo eso es güey. Y entonces lo que nos está diciendo, cuando se abandona el Tao, aparece la idea de la bondad, yo voy a ser bondadoso y voy a ser justo, porque quiero ser justo, porque es bueno ser justo, pero todo eso como imperativos, todo eso como cuestiones que no están siendo, sino que están como aparece como si fuera una forma de certificación de algo, ¿no? Y entonces dice, con la inteligencia y la astucia surgen los grandes hipócritas. O sea, la inteligencia y la astucia. O sea, si uno está siendo transitivamente, no está preocupado por ser inteligente o ser astuto, ni por ser justo o por ser bondadoso. Uno está siendo transitivamente. Y siempre hay que ser bondadoso, justo, inteligente y astuto. Ay, no, claro que no. A veces sí, a veces no. O sea, hay muchas cosas donde está la condición del Tao, ¿no? Si uno está viendo, por ejemplo, que alguien está manipulando las cosas y que está buscando doblegarnos a partir de sentirnos culpables para que entonces podamos darle una propina, una cosa así, y nosotros decimos, no, qué lindos somos, bueno, sí, vamos a hacer y vamos a darle la propina, estamos jugando el juego de ser bondadoso y lindo y justo del lado del güey, pero no estamos siendo honestos con la verdad de nuestro deseo, que dice, ¿qué? Tú lo que estás es manipulándome y no me molesta tu manipulación. Advierto, güey, tu manipulación que está invitándome a que yo actúe desde el güey de ver, tengo no sé qué, quiero ser santo, güey. Y yo digo, no, paso, güey. Entonces dice, cuando no existe armonía entre los 6 parientes, se necesita de la piedad filial y el amor paternal. O sea, esta parte de exaltar ese tipo de principios porque no existen de verdad. Entonces se tiene que exaltar eso, como decir, oigan, recuerden ustedes que tienen que ser piadosos y ustedes, sí, debo ser piadoso. ¿No? Esos principios, que es importante que piénsenlo así, incluso ni siquiera Kant lo proponía como que tendríamos que estar como sí lo proponía Confucio. Kant pensaba que todos los imperativos categóricos, todos estos principios debían tan interiorizarse de tal manera que yo no hacía cosas buenas por el beneficio que eso me causaba, sino porque no podía hacer las cosas malas. Ya quedaba desalojado de mi alma, de mi conciencia, la posibilidad de actuar mal. Entonces yo actuaba bajo esos principios, esas categorías, a partir de eso. ¿Qué fue lo que hizo Confucio también, digamos, esta idea de crear esa, digamos, en términos marxistas, esa falsa conciencia para construir las cosas desde esa perspectiva, ¿no? Pero lo cierto es que aquí nos está diciendo, cuando no existe armonía entre los 6 parientes, se necesita la piedad filial y el amor paternal. Pero porque no existe armonía, porque se están peleando. Entonces se quiere inventar ese tipo de cosas. Oigan, cíñanse a estos criterios del güey, de lo que deben hacer, lo que tienen que hacer para que no se sigan peleando. Y no en ese sentido, como decir, que sería el Tao, en la parte de decir, ¿qué hacen peleándose? O sea,
van a obtener algo, van a ganarle al otro en el lado del güey, y el precio que van a pagar están dispuestos a vivirlo. Dice, cuando hay revueltas en el reino, se inventa la fidelidad del buen súbdito. ¿No? Esta idea de ahora sí, gracias a que hay revueltos, es que tenemos que ser buenos, no sé qué. Nada más eso, me pareció genial esta enseñanza, que es la 18, que tiene claramente lo que son los principios como éticos de lo que es el Tao y de lo que no es el Tao, ¿no? Cuando se abandona el Tao, aparece la bondad y la justicia, y la hipocresía y la falsa conciencia, y el estar ahí queriendo salir bien en la foto, ¿no? Una donación con la fotografía mostrando que se es lindo, bueno, generoso. La enseñanza 20 dice, suprime el estudio y no habrá preocupaciones. ¿Qué diferencia hay entre el sí y el no? ¿Qué diferencia hay entre el bien y el mal? No es posible dejar de temer lo que los hombres temen. No es posible abarcar todo el saber. Todo el mundo se enardece y disfruta, como cuando se presencia un gran sacrificio o como cuando se sube a una torre en primavera. Solo yo quedo impasible como el recién nacido que aún no sabe sonreír, como quien no sabe dónde afligirse, dónde dirigirse, como quien no tiene hogar. Todo el mundo vive en la abundancia, solo yo parezco desprovisto, mi espíritu está turbado como el de un ignorante, todo el mundo está esclarecido, solo yo en tinieblas, todo el mundo resulta penetrante, solo yo soy torpe, como quien deriva en alta mar, todo el mundo tiene algo que hacer, solo yo soy inútil, solo yo soy diferente a todos los demás, porque aprecio a la madre que me nutre. Aquí me recordé no sé si ustedes vieron la película del libro de la selva de Walt Disney, esta parte donde aparece el oso Balú, diciéndole a Mowgli que deje de estarse preocupando por tantas tonterías, que busque lo más vital en esta vida y que la naturaleza te lo dará. O sea, déjate de preocupaciones, de tanta cosa, ¿no? ¿Qué es esto? Dice, ¿qué es esto de la dialéctica, estar jugando entre Disney y Lao Tse? ¿No? O sea, Hollywood, y es que el cine de Hollywood, hay que ir Tarantino, Tarkovsky, o sea, hay que ir navegando en todos esos mares, ¿no? Dice, suprime el estudio y no habrá preocupaciones. O sea, la pregunta es, ok, ¿eso es lo que yo debo perseguir? ¿No tener preocupaciones? Ese es el motivo de la existencia, es el motivo del Tao. O sea, no se trata de tener preocupación, no tener preocupaciones, se trata en el Tao de advertir qué es lo que te preocupa, qué del estudio te preocupa, cómo del estudio te preocupa, para que te des cuenta de qué es eso que te está jalando al güey. Y que una vez entendido eso, puedes ir, porque también en el estudio puedes encontrar algún güey. El ser siendo en ese descubrimiento, en esas cosas que estás aprendiendo. Entonces, suprime el estudio y no habrá preocupaciones. Pues sí, suprime todo aquello, un poco la idea subsumida en el pensamiento budista, ¿no? De deshacerte de los apegos, ¿no? No te apegues a nada. Y aquí esta parte donde está diciendo, es que en realidad no es que tengas que desapegarte, sino más bien lo que tienes que preguntarte es a qué te apegas, por qué te apegas a eso que te apegas, qué te hace apegarte a eso, por qué es relevante eso que te es relevante.
¿Por qué estás atrapado en ese tipo de cosas? O sea, como en el Tao, para decirlo de alguna manera más pegada a nosotros y desde un epistemólogo que se llama Lakatos, o sea, como que el Tao, para el Tao es tan importante la heurística negativa como la positiva, las dos heurísticas, el camino de lo que no es como el que sí es. Y la enseñanza está tanto de lo que no es como de lo que sí es. Lo que sí es, esto hablamos de las eternidades. Y lo que no es, son estas partes en donde aparece el güey, el yo, la persona enjaulada, ¿no? Y entonces, ¿qué diferencia hay entre el sí y el no? ¿Qué diferencia hay entre el bien y el mal? O sea, que se vea también esta parte de qué es bien y qué es mal, para quién, cómo, en qué momento, qué circunstancias. No es posible dejar de temer lo que los hombres temen. No es posible abarcar todo saber. Ahora sí que el famoso no todo. Quien persigue el todo saber ya está por ahí confundido. Volvemos a que el Tao está caminando por las pequeñas cosas, los pequeños encuentros, ¿no? Todo el mundo se enardece y disfruta como cuando se presencia un gran sacrificio o como cuando se sube una torre en primavera. Esto del gran sacrificio, sinceramente, pienso que es muy próximo a lo que actualmente pensamos del fútbol. Tengo que ahora sí decirles que yo no sé de fútbol, no soy una apasionada de fútbol, pero sí puedo decir que toda la gente que conozco, bueno, no toda, pero que sí toda, es un apasionado del fútbol. Y entonces, cómo se enardece con eso y los apasiona y yo no logro conectarme con ese tipo de cosas. Entonces, dice, todo el mundo se enardece y disfruta como cuando presencia un gran partido de fútbol o cuando sube una torre en la primavera. Solo yo quedo impasible, como el recién nacido que aún no sabe sonreír. No sabe sonreír, pero que siente la satisfacción, que siente la plenitud, que siente las cosas. No sabe que debe sonreír. Como quien no sabe a dónde dirigirse, porque a dónde dirigirse desde el güey. ¿Qué es esta parte? El güey señala caminos, pero no dice, debo seguir esos caminos. Como quien no tiene hogar, o sea, en dónde reposar, dónde quedar. Todo el mundo vive en la abundancia de toda esta serie. Solo yo parezco desprovisto, porque soy siendo transitivamente en las cosas, no en lo que poseo, ¿no? Mi espíritu está turbado como el de un ignorante. Todo el mundo está esclarecido. Solo yo estoy en tinieblas. Pero cuando estoy en tinieblas, este yo que está en tinieblas, es lo que en realidad estamos todos, la verdad. O sea, es esta parte que hemos estado hablando donde el yo lo que inventa una serie de posibilidades y de elementos para podernos encontrar, ¿no? Eh, y también una serie de elementos para, de alguna manera, extraviarnos, ¿no? Y dice, ¿de qué está advertido todo el mundo? ¿Cuáles son esas certezas? ¿Cuál es ese código que rige tal cosa es tal cosa, tal, y se hablan todos en código y en sus jergas, ¿no? Y todo el mundo habla como si supiera diáfanamente qué es cada cosa que dice. Y lo que nos dice el Tao es, si sabes diáfanamente qué cosa es lo que dices, es que no sabes lo que dices, porque no hay, lo diáfano es una forma simplemente de presentación, ¿no? Si te metes a la hondura de las cosas, siempre son mucho más complejas, ¿no? Lo imaginario, las fantasías. Todo el mundo tiene algo que hacer, solo yo soy inútil, solo yo soy diferente a todos los demás, porque aprecio a la madre que nos nutre, porque aprecio estos instantes, esos momentos, estas cosas, donde soy siendo. Y bueno, esto sería todo por hoy. Quiero agradecer a Yoga Estudio 19 lo que este evento. Y bueno, los dejo con Sandra.
Nada más para avisarles a los que todavía no se habían conectado al principio que vamos a tener una clase extra, es decir, vamos a tener la clase del 27 de mayo, porque en las primeras clases tuvimos interferencias por la conexión, etc. Entonces, ya subimos también las 5 sesiones anteriores a YouTube. Y pues no olviden mandarnos sus comentarios, preguntas, pues todavía nos quedan 3 clases más, entonces para que aprovechemos. Pues muchas gracias y nos vemos el siguiente miércoles.